Entonces, buenas tardes a todos, un gusto saludarles y a mí es un honor, un placer y todos mis agradecimientos a vos, Andrés, por haberme invitado y también por su coraje de invitar un conferencista que va a hablar portuñol. Ojalá que puedan comprenderme y también gracias, Fernando, por todo su apoyo. Y bueno, y también me gustaría mucho de felicitarlos por esa acción de emprendedora y reunir 32 expertos de distintos países para hablarnos de un tema que para Latinoamérica y Centroamérica es un tema que es yo creo que sea así, un motor de desarrollo para todas las economías de esos países nuestros, que es las empresas familiares o las familias empresarias. Así no es distinto de Brasil, que un percentual muy alto de empresas son de propiedad familiar y obvio que a lo largo de los años la necesidad de una mayor estructura, organización y ordenar un poco las cosas se queda como una necesidad, ¿sí? Entonces me encantó muchísimo esa invitación y me encantó mucho cuando pudimos elegir ese tema. Entonces, vamos a ver. Bueno, acá un poco de mi trayectoria. Yo tengo casi 16 años como consultor y como asesor de gobierno para familias empresarias y también una otra carrera también como profesor ministrando clases y tanto en curso de posgrado como MBAs y tal. Yo soy de Brasil, entonces yo vivo en la ciudad de Porto Alegre. Y acá un poco de mi biografía, porque mi formación, soy psicólogo de formación, entonces los primeros años de mi carrera fui en, terapista en oficina particular y ahí a partir del año de 2005 ingresé en el mundo de la consultoría y bueno, entonces seguí por esa ruta, seguí recorriendo por esa ruta y hoy, y después de actuar de maneras distintas como consultor alianzado, haciendo alianzas. Y bueno, y hoy entonces yo tengo una empresa con actuación acá en Brasil y también con alianzas fuera, por ejemplo, en Paraguay, con una empresa de Paraguay que se llama Counseling, y afuera, también en Latinoamérica y Centroamérica, con esa otra empresa que, así como tengo compañeros que hacen parte de ese grupo que se llama Latam Business Family, que estamos con trabajos también en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras. Entonces, un poco de mi biografía. Bueno, entonces vamos al tema. Entonces, para empezar a dibujar, a mí me parece importante marcar de qué estamos hablando, sobre cuál es nuestra mirada. Y nuestra mirada es y debe ser para la intersección que está la familia con sus negocios. Un pasito atrás importante refuerzar que una empresa cuando, cuando se está como una empresa, cuando nace a partir de su nacimiento, ya viene con su gobierno, ¿sí?
porque si no, no podría ser una empresa. Entonces, a partir de que pase a existir cualquier empresa, esa empresa ya viene con su gobierno y con su estrategia. Entonces, cuando me refiero, para empezar a dibujar la mejor estructura de gobierno, tenemos que tener en cuenta la realidad y el contexto de la empresa y de la familia. Y más, además, que una estructura de gobierno no importa para cuál tamaño de empresa. Acá en Brasil había una idea a un par de años que estructura de gobierno o armar una estructura de gobierno estaba solo para empresas gigantes, empresas con acciones en el mercado. Pero hoy lo que se ve no es más, se cambió mucho esa mirada. Pero hoy empresas pymes, empresas medias, por ejemplo, que yo tengo trabajado, que nosotros tenemos trabajado, empresas medias que tienen buscado también una estructura de gobierno que pueda ordenar un poco las relaciones entre propietarios y sus negocios. Entonces, es algo que se puede adaptar y estar adecuado a cualquier realidad empresarial. Bueno, cuando empezamos a dibujar una estructura de gobierno, tres preguntas, y acá yo voy a hacer mucho más preguntas do que respuestas, do que contestación. Entonces, la primera pregunta es, un primer movimiento es una mirada para el pasado, pero la mirada para el pasado es la pregunta de cómo fuimos, qué experiencias podemos aprovechar, que vivimos, que sentimos y que podemos aprovechar para cómo estamos hoy, porque no se puede reescribir el pasado. Porque 10 años, porque 15 años atrás no había una preocupación con criterios para el sueldo de la gente de la familia. Pero hoy ahora están creando criterios más duros, más pocos flexibles, pero es una otra realidad. Se cambió el contexto. Entonces, no se puede reescribir el pasado, no se puede querer acordar algo que ya se fue, pero, sin embargo, se puede sí pensar y lo que tenemos es el tiempo presente. Y entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué acciones podemos hacer para lo que estamos hoy? Y ahí, después sí, a partir de eso, ¿cómo queremos ser? Nuestras estrategias, la mirada para el futuro, pero no se puede solo una mirada para el futuro y se olvidar del presente. Entonces, las acciones que podemos poner en marcha se refieren al presente. Entonces, ¿qué es decir eso? Que una estructura de gobierno es algo vivo, no es algo duro, algo que no se puede cambiar nada más después de una estructura formalizada. No, al revés de eso. Una estructura de gobierno es una estructura viva que debe acompañar y que debe seguir la evolución de la historia de la familia y de la empresa. ¿Sí? Bueno, entonces, una estructura de gobierno, una estructura que sea capaz de facilitar la mediación entre las reales necesidades de la familia propietaria y sus actividades empresariales. Una estructura de gobierno debe servir también para calificar las conversaciones. Por eso me refiero a la intersección. Una estructura de gobierno para calificar el diálogo, las conversaciones que van a exigir entre los socios o la familia propietaria
con sus negocios. Entonces, una estructura de gobierno, mediar, orientar, ajustar, eso para qué debe servir. Por eso les digo que no importa para qué tamaño de empresa, claro que tiene que se adecuar a la realidad y el contexto de cada empresa. Bueno. ¿Lo ven la segunda diapositiva? ¿Sí? Sí, se ve bien, se ve bien. Dale, dale, está bien. Entonces, acá yo comparto tres conceptos de gobierno. Capacidad de tener el control de algo. Ese segundo es lo que más me encanta. Acción de dirigir un buque a su destino por medio del timón. O sea, es algo también, no es solo algo concreto, como también es algo muy simbólico. ¿Sí? Y gobernar y organizar. Bueno, en otras palabras, es marcar la cancha. Entonces, como hay una mezcla, y en otras conferencias pudimos ver a lo largo de esa semana que siempre vamos a estar involucrados con una mezcla de temas familiares, de temas de la propiedad, de temas, de temas empresariales, y hay una mezcla de sombreros, ¿sí? Entonces, es así, se queda re importante marcar la cancha, o sea, eh, para cada ambiente, para cada agenda, ¿qué vamos a tratar de manera ordenada y organizada? ¿Sí? Bueno, y ahí, bueno, en ese sentido, la familia propietaria tiene una misión, tiene un desafío, que es una mirada para su sistema de gobierno y no para las personas que van a estar metidas ahí. Porque lo que debemos preservar y cuidar y fortalecer y mantener fuerte son las estructuras de gobierno. O sea, cada uno, cada persona, cada gente que va a estar metida ahí, reconocerse como una pieza de un engranaje. ¿Sí? Entonces, yo tengo mis necesidades, yo tengo mis ganas, yo tengo mis intereses. Bueno, eso es legítimo. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo eso va a encajar en una estructura mayor, que esa estructura mayor que debe ser preservada y fortalecida. ¿Sí? Bueno, cuando miramos para ese engranaje, hay tres, y ahí claro que aquí yo estoy compartiendo un poco de mi experiencia de los últimos 15, casi 16 años. Hay tres necesidades que a mí que veo como necesidades centrales a partir de lo que se debe buscar, lo que se debe plantear con una estructura de gobierno. Relaciones saludables, siempre, preservación del patrimonio y una eficiencia empresarial. Fíjate que relaciones saludables no es decir, como ya me preguntaron eso, entonces nosotros tenemos siempre que estarnos siempre con mucho amor, con mucho cariño, las fiestas de Navidad siempre juntos, vacaciones siempre juntos. Esas relaciones saludables, no, es un equívoco, es un equívoco. Relaciones saludables es que cuando vamos a reunirnos para tratar de temas comunes, de los temas que estén relacionados a nuestra realidad, a nuestros intereses, que ese tema pueden ser tratados de manera saludable, que como habló Sabrina en la charla anterior, con confianza, con empatía, con tranquilidad. Esas son relaciones saludables. Obvio que en la medida que la familia va creciendo y va se sumando más gente en la historia de la familia, es obvio que las relaciones van a cambiar mucho.
me encantar más de ir a casa de mi hermano 2 y no me encanta tanto en casa de mi tío. Y así vamos. Eso no es problema. El problema es que cuando no se encuentra o no se tenga un mínimo de salud para tratar de los temas comunes. Ahí sí vamos a tener problemas. Pero al revés de eso, encontrar una posibilidad de que cuando vamos a reunirnos para tratar de los temas de la propiedad, de la empresa y mismo de temas de la familia, que sean temas comunes, que eso puede ser tratado de una manera saludable. Eso que me refiero a relaciones saludables. Bueno. Hay una pregunta, porque acá en Brasil hay una cosa que sí, bueno, entonces ahora debemos movernos todos y debemos andar rápido para estructurar un gobierno. Entonces vamos a buscar lo que necesitamos, necesitamos sumar a nuestra realidad, lo que necesitamos añadir de estructura de gobierno y vamos a hacer eso. Y vamos a poner en marcha eso. Bueno, está bien, pero hay algunas preguntas antes que es cómo preparar la cancha, que es, primero, ¿hay ganas para cambiar expectativas en acuerdos? Acá me gusta mucho de ese concepto que es la diferencia que está entre expectativas o esperas y acuerdos. Porque expectativas está en la cabeza de una persona y acuerdos en dos o más personas. Nosotros tenemos tendencia siempre de cobrar expectativas, pero los cobros pueden ocurrir en relación a aquello que está acordado. Porque cuando se acuerda algo, se puede cobrar. No se puede cobrar la expectativa que yo tengo. Eso no se puede cobrar. Entonces, cambiar expectativas en acuerdo es el primer paso. Entonces, necesitamos poner sobre la mesa cuáles son las expectativas que existen y ahí, bueno, ¿cómo vamos a cambiar eso en acuerdos? Por eso la pregunta es, ¿hay ganas para eso? Porque todos vamos a poner cosas sobre la mesa que va a enojar, que va a molestar, cosas, para algunas cosas débiles, para otros no, temas más duros. Bueno, ¿hay ganas para eso o no? Es el primer punto. Segundo punto, ¿hay ganas para avanzar? ¿Queremos seguir con esa historia empresarial o no? Porque necesitamos crear un directorio, necesitamos crear un consejo de socios, necesitamos crear un consejo de familia. Bueno, ¿hay ganas para eso? ¿Cuáles son las razones para crear eso todo? Porque eso se puede traer de fuera para adentro. Hay una estructura, están en libros, está en internet, eso se puede, pero el movimiento principal es de dentro para afuera. O sea, nosotros, cómo nos vemos como hermanos, como familia, como primos, como socios, cómo queremos avanzar, cómo miramos el futuro. Hay ganas para compartir decisiones, porque con una estructura de gobierno no se puede tener más agenda oscura. Las agendas son abiertas. El gerente general tiene que rendir cuentas para los socios, por ejemplo. Los demás gerentes tienen que rendir cuentas para su gerente general, que tiene que rendir cuentas para el directorio, y ahí el directorio para los socios. Hay ganas para compartir decisiones. O sea, el gerente general no va a poder tomar 100% más de las decisiones, porque hay una escala de responsabilidades que tiene que respetar eso a partir de que se construye eso. Bueno, hay ganas entonces para rendir cuentas. Hay ganas para gestionar con responsabilidad.
O sea, yo estoy metido en la empresa como un gerente y cuál es mi responsabilidad con mis acciones en relación a la empresa. ¿Sí? Y hay ganas de ser transparente, de abrir las cosas, de no se te nada oscuro. Entonces, esa es preparar la cancha, porque dependiendo de las contestaciones que vamos a saltar ahí, el camino puede ser otro. O se puede armar una estructura de gobierno distinta, particular para esa realidad o para aquella. Entonces, eso es casi como un pre-mapeo o un pasito antes de avanzar en la implementación de una estructura de gobierno. Bueno, los propietarios deben aclarar, o sea, deben tener aclarado entre ellos cuáles son las razones para eso, dónde está nuestro enfoque, cuáles son las razones para armar una estructura de gobierno. Y invitar a los gerentes, que muchas veces hay gerentes que no son miembros de la familia o no son socios, y allí también, porque una estructura de gobierno también está relacionada con la parte empresarial, obvio. Entonces, los gerentes o se llama el C-Level, que la gente de C-Level que se pueda sumarse a esa discusión, a toda esa conversación. Bueno, cuando estamos hablando de estructura de gobierno, importante hacer una distinción que hay lo que llamamos de los órganos de gobierno y los procesos de gobierno. Los órganos son los locales o los sitios que van a pasar las cosas. Y los procesos es el flujo, o sea, cómo va a establecer las conversaciones entre las estructuras de gobierno. Ahora, lo que pasa es que se puede tener la mejor estructura del mundo. Se puede. Ahora, ¿cómo va a ser el preparo de los gobernantes? Eso es un tema. Porque para que una estructura de gobierno que se puede poner en marcha, para que se pueda poner en marcha una estructura de gobierno, es fundamental, vital, que los gobernantes, o sea, la gente que va a estar metida en esta estructura, tenga un preparo o reciba un preparo. ¿Sí? Entonces, armar una estructura de gobierno se tiene que tener en cuenta que hay ventajas y desventajas, como todo en la vida siempre. No hay receta, pero requiere conciencia, educación, aprendizaje, madurez. Y eso requiere esfuerzo, energía, disposición de todos que van a estar metidos ahí. Entonces acá es como como luces amarillas, como alerta, no sé cómo se dice, alertas, que bueno, ese es lo que requiere para que se pueda avanzar, porque una estructura de gobierno tiene que ser algo sólido, algo que sea sustentable. No se puede armar una estructura de gobierno y se poner y se guardar en una estantería y jamás se va a buscar de nuevo. Entonces, no puede estar parada en una estantería. Tiene que estar una estructura de gobierno, como hablé antes, en una estructura viva. Es algo vivo que tiene que estar moviéndose siempre. No se puede tener algo así frisado. No, al revés, tiene que estar moviéndose siempre. ¿Y quién va a mover eso? O sea, la gente que va a estar metida. Si no hubiera preparo de esa gente, bueno, se perdió energía, plata, tiempo y no va a hacer crecer en nada.
Bueno, acá una estructura clásica, una estructura formal de gobierno, tanto de gobierno empresarial como gobierno de familia. Y ahí, obvio, que es una estructura clásica, entonces, no, para cada realidad o para cada contexto familiar empresarial se va a diseñar lo que más va a estar adecuado y para de acuerdo con las necesidades del momento de la realidad. Pero acá es importante, y me gusta mucho hablar de ese punto, que es, bueno, y yo, porque eso ya pasé algunas veces, entonces y cuando nosotros vamos para una empresa y empezamos a hablar sobre ese tema, como estamos hablando acá, y ahí en algunos momentos pusimos eso para explicar un poco cuáles son las estructuras, cómo es el proceso, el flujo de las cosas, tal y tal y tal y tal. Y ahí siempre hay alguien que, bueno, no estoy entendiendo bien, Rafael, fíjate que ustedes están viniendo acá para, eh, aportar valor para que nosotros podamos avanzar. Pero yo estoy mirando eso, es reunión de socios, consejo de socios, reunión directorio, comité de gestión, consejo de familia, comités. Bueno, es tanta reunión en ese trabajo, va a ser tanta reunión, tanta agenda, tanto preparo de cosas, de materiales y de documentos, de informaciones y tal. Bueno, ¿qué momento vamos a trabajar? Vamos a estar 100% de nuestro tiempo dedicado, involucrado con trabajo de su asesoría. Y a mí me parece, yo estoy reproduciendo algunas algunas veces que yo ya escuché eso, ya pasé por eso. Y ahí, bueno, eso va a nos frenar, eso no va a servir para que podamos andar, para que podamos movernos. Eso al revés, va a nos frenar, no estamos entendiendo. Y ahí la pregunta que yo hago es, y le pregunto en silencio, ¿para qué sirven los frenos? ¿Para qué sirven los frenos? Ah, sirven para parar, para mayor seguridad, para no chocar. Los frenos del auto, me refiero, sirven para no chocar, para proteger. Sí, todo esto está bien. Pero los frenos sirven para una otra cosa también. Los frenos sirven para que se pueda andar más rápido. Porque un auto sin frenos o que los frenos estén débiles, ¿cómo se va a manejar ese auto? Con despacio, con mucho despacio. Ahora, un auto que los frenos estén 100%, ¿cómo se va a manejar ese auto? Bueno, se va a estar con más seguridad para patear en el acelerador con más ganas de patear en el acelerador. Entonces, toda esa estructura de gobierno son frenos y son frenos para que ese sistema todo pueda andar más rápido. O sea, los temas de socios, vamos a tratar de los temas en la reunión de socios. Los temas de directorio, por ejemplo, los temas de la propiedad, sucesión de la propiedad, reunión de socios. Distribución de dividendos, reunión de socios. Estrategia de los negocios, reunión de directorio. Sucesión de CEO, reunión de directorio. Entonces, vamos a invertir en una otra empresa, reunión de socios. Necesitamos hacer una reforma en la casa de la estancia, reunión de familia. Entonces,
una estructura de gobierno son como frenos para que se pongan las cosas en su debido sitio, en su debido lugar, para que se trate de una manera ordenada, de una manera organizada y que se pueda avanzar, porque no se puede parar una reunión de directorio para se tratar de por qué, no sé, el chofer de la empresa salió para buscar el hijo de uno de los socios en la escuela. No, es el tema de la familia, no puede ser tratado en la reunión de directorio. Un ejemplo, hay un montón de ejemplos. Entonces, por eso, acá me fijo en eso porque es algo re importante, creo, y entonces es el concepto para qué sirven los frenos. ¿Sí? Bueno. Además, una estructura de gobierno también es decir, armar áreas de consenso. Ese es un autor, se llama Dupas, que habla sobre eso. Áreas de consenso. Me referí antes que una estructura de gobierno tiene una función de ordenar y calificar la conversación. Entonces, calificar la conversación en áreas de consenso. Bueno, capacidad de dejar cómodos los intereses de la gente alrededor de los negocios. ¿Por qué eso me refiero? Porque los intereses de la gente de la familia, de la gente de los socios, siempre va a ser mayor de lo que la empresa tiene condiciones de ofrecer. Entonces, todos en algún momento tendrán que sacar o abrir mano de alguno de sus intereses para que se preserve y que se pueda aportar valor para su negocio o para sus negocios. Diseñar o elevar el nivel de gobierno es decir, hacer cambios, siempre, porque a lo largo de la vida estamos a cada 24 horas o a cada día, estamos distintos del día anterior. O sea, es un proceso de desarrollo que siempre estamos haciendo cambios. Para que podamos seguir viviendo necesitamos hacer cambios. Pero, así como miramos, cuando hacemos una mirada para nosotros, hacer cambios genera incertidumbres, siempre. Eso es algo de la vida, las incertidumbres. Ahora, es un concepto de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que decía que evalúa si la inteligencia de una persona por su capacidad de soportar las incertidumbres. O sea, la inteligencia de una familia empresaria va a estar relacionado por su capacidad de soportar las incertidumbres a lo largo de la historia familiar empresarial. Entonces, un contexto de una familia empresaria, ¿qué vamos a encontrar? Los cambios que son importantes para que se hagan las transiciones, crecimiento, que eso va a generar una mayor estabilidad, porque si no crecer no va a encontrar estabilidad, y obvio que para cualquier avance que se haga, hay consecuencias, o sea, se necesita buscar seguridad para toma de decisiones y saber anticiparse para temas más duros. Eso es un punto, ese es un tema. Anticiparse para los temas más duros. Por ejemplo, es decir que sucesión de las acciones, sucesión del patrimonio, ¿es un tema duro? Pero en algún momento tiene que poner eso sobre la mesa. Porque eso va a pasar en algún momento con los propietarios. Van a tomar el avión que tiene el pasaje solo de ida, no va a haber vuelta. Pero esa es una seguridad que tenemos. Bueno, entonces que ya se pueda pensar y trabajar la mejor manera que se pueda diseñar una estructura de sucesión de la propiedad para que cuando ocurrir los eventos de la vida
que no se sufra tanto y que la propiedad esté preservada de ese tipo de evento. Entonces, seguridad para toma de decisiones y saber anticiparse para temas maduros. Eso es una consecuencia también de tener una estructura de gobierno. Hay temas que no molesta poner sobre la mesa, que no se enoja. Bueno, hay una opción de no ponerlos, pero las consecuencias también van a ser en la misma proporción. Bueno, acá, como estamos hablando siempre de familia empresaria, el natural, en la realidad de una familia empresaria, los conflictos de intereses. Entonces, los conflictos de intereses siempre van a haber. Y eso es de la naturaleza de una familia empresaria. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es el desafío? Administrarlos para que aporten valor. Entonces, y acá yo comparto para ese punto, yo comparto una encuesta que hicieron el año pasado acá con 279 empresas brasileñas de control familiar. Fíjate que 97% en su directorio había un director socio o un socio director, o sea, un miembro de la sociedad está metido en directorio, el 97%. 82% el CEO es de la familia. Casi 42% los gerentes son de la familia. En 42% de esta muestra, 42% los gerentes son de la familia. Y 46% de la primera generación. Entonces acá también tuve ganas de compartir eso para un poco de la realidad de las empresas brasileñas, de las empresas familiares brasileñas, que hay aún una concentración entre primera y segunda generación. Es decir, que hay muchos procesos, hay una necesidad en los próximos años, y ya está pasando eso, una necesidad de haber sucesión, tanto de la gestión como sucesión de la propiedad. Bueno, ¿cuál es el propósito de un gobierno para familias empresarias? A mí me parece que es garantizar una sustentabilidad empresarial a lo largo de las generaciones. Porque nosotros, cada uno de nosotros, nacemos para morir. Pero una empresa nace para seguir viviendo. Entonces, seguir viviendo es decir que se mantenga sustentable y que pueda ser sustentable a lo largo de las generaciones. Porque yo, así como vos, así como Centro de Estudio del México, así como FEC, nosotros somos defensores y creemos mucho en la fuerza de las familias empresarias. Como me referí cuando arrancamos acá en esa sesión, que a mí son empresas que son como un motor para el desarrollo de la economía de nuestro continente. Entonces, y de toda la América. Entonces, y ordenar y organizar para que la familia no se aleje, no esté alejada, pero que puede estar acercada de sus negocios, eso a mí es un punto re fuerte. Acá, para reforzar aún más, una encuesta que hicieron por Credit Suisse, y una encuesta de ese momento de la pandemia. Y ahí a mí me pareció muy interesante compartir con ustedes. En la pandemia, es una encuesta con solo empresas familiares de distintos países de la Europa. En la pandemia, los miembros de la familia que estaban o que se metieron en la gestión en momentos de crisis
el desempeño financiero fue mayor do que en empresas no familiares. Fíjate qué espectacular ese dato. A mí me encantó muchísimo. Y ahí traigo también un poco de la característica que las familias empresarias son conservadoras y por ser conservadoras pasan a obtener tasas de apalancamiento menor do que en relación a a empresas no familiares. Y por su estrategia de invertir a largo plazo, son largoplacistas, no están tan preocupadas en una rentabilidad de corto plazo, no están, porque la preocupación es justamente la sustentabilidad a lo largo de las generaciones. Y eso genera una mayor estabilidad. Entonces, en términos generales, son empresas más conservadoras. Y conservadoras no es decir que no busquen innovación, que no busquen aprimorarse en la manera de hacer el negocio, de buscar un nuevo negocio. No, conservadoras en la manera de manejar la empresa, la manera de cómo la mirada es una mirada conservadora, que no ingresan en cosas de oportunidad, no ingresan en negocios que acá hay una oportunidad de se ganar mucho plata en poco tiempo. No es esa la característica principal. Ahora, para que las familias empresariales, sus activos y sus negocios sean gobernables, dependerá de sus gobiernos. Eso es un punto así. Entonces, cuanto más temprano la gente de la familia, tanto los socios como los herederos, empezaran a recibir un entrenamiento, un asesoramiento, un trabajo de una visión más profesional, lo que se refiere a ser miembro de una familia propietaria. Cuanto más temprano eso, mayor va a ser los aportes de valor que esa gente va a poder hacer. Y cierro, acá los instrumentos de gobierno que utilizamos: acuerdo de socios, régimen del directorio. El directorio hoy cada vez más como el corazón para el negocio, la parte de la estrategia que tiene que se discutir en el directorio. Por eso que me refiero al directorio como un corazón, como el corazón de una empresa. Los gerentes que tienen que trabajar basados en un régimen de un comité ejecutivo, que son las reglas, cómo va a ser la toma de decisiones, cómo compartan sus decisiones, y el protocolo familiar, que es como la constitución, así como un país tiene su constitución, una familia empresaria también necesita tener la suya, que es el protocolo familiar. Y ahora sí, la pregunta principal, que es el tema de esa sesión: ¿y cuál es la mejor estructura de gobierno? A mí me parece que es, y yo con tranquilidad y seguridad puedo decirles, uno que respete las idiosincrasias de la realidad del presente y con mirada al futuro. Es como un ajedrez. Las individualidades necesitan ser respetadas siempre, pero que se sepa que se está metido en un ambiente ordenado y con reglas. Y la finalidad de eso es la preservación del todo y no de partes. Y ahí, para quien está pensando en arrancar con un diseño de una estructura de gobierno, o mismo para quien ya tiene una estructura y está con ganas de abrir una agenda en particular para avanzar en ese trabajo,
a mí me parece importante reflexionar sobre 3 puntos. ¿Quiero sumarme a eso? ¿Cuál es mi lugar y cuáles son mis compromisos? Porque no es una obligación todos todos tienen que estar metidos en la vida de la empresa y de la propiedad. Una propiedad no puede ser un cárcel. No. Un socio tiene todo el derecho de querer salir cuando entienda que es lo mejor para sí. Pero aún sí tiene que tener reglas, acuerdos, normas para que no se destruya una historia empresarial familiar que llevó un montón de años para ser construida. Bueno, muchas gracias y ahora espero Gracias, poder Rafael. tener sido comprendido, no sé, Andrés. Mira, primero me tenías muy preocupado porque dijiste que estabas complicado, que ibas a hablar en un portuñol, y la verdad que tu español es bastante mejor que el de muchos de los latinos que hablan español, así que en primer lugar felicitarte porque tienes una forma de expresarte muy clara. Por ahí te faltaron un par de sinónimos, pero da lo mismo, al final uno se entiende perfectamente la idea. Y el tema que nos planteaste hoy día es realmente importante, el tema de estas estructuras, los gobiernos y todo. Y a mí me saltaron 2 o 3 ideas, digamos, que anoté. Una de las más importantes es tener las ganas. ¿Eh? Tengo las ganas de compartir. Porque si no hay esas ganas genuinas, porque no es que uno lo manifieste, sino que de verdad tenga ganas de compartir algunas cuotas de poder, algunas decisiones y poder, en el fondo, en forma más corporativa, ir adelante, porque al final uno no siempre tiene la verdad absoluta y por supuesto que todos cuando nos juntamos, si bien somos inteligentes por separado, somos mucho más inteligentes cuando actuamos como grupo unido y nos aportamos. Así que, bueno, hartas cosas, el acuerdo de socios, fundamental, o sea, si no tenemos un acuerdo de los socios, mal vamos a poder ir adelante con ninguna estructura de nada, porque arriba en la cabeza y la propiedad no está de acuerdo, así que interesante, comité ejecutivo, bueno, una serie de cosas que tú ya las dijiste, el protocolo familiar, muy entretenida tu presentación, te agradezco mucho, te felicito y bueno, el estar con nosotros hoy día demuestra que Brasil presente y ojalá que siempre sea así, así que muchas gracias. Fernando, por favor, si tú quieres hacer tus comentarios. Rafael, me gustó mucho la analogía que haces de los frenos. Para mí es fundamental el tema y te voy a pedir permiso para robarte el ejemplo en alguna otra ocasión, Claro. porque tienes mucha razón. O sea, la gente cree que crear un gobierno corporativo te va a limitar o va a crear una burocracia innecesaria, pero el comentario que haces en función de que nos va a permitir tener más velocidad y estar atentos a cuidarnos en el camino, a girar, a dar vuelta, a frenar, a detenernos, para mí fue buenísimo. Dale, no, sí, seguro. Lo que pasa es que, bueno, gracias también por sus comentarios y ese es un tema que me encanta. Lo que pasa es que el punto principal es tener en cuenta la realidad y las reales necesidades del contexto de eso, de aquella familia. Que no se puede traer una estructura de una Ferrari para se poner en un auto popular. Eso es una tontería, una locura. Bueno, entonces, nuestro coche, nuestro auto es un auto popular. No, es una camioneta. Ah, no. Entonces, tenemos que adecuar y traer una estructura y procesos que pueden aportar valor de acuerdo con esa estructura y esa estructura en la medida que va se madurando eso, bueno, ahí se va sumando más estructuras, se va haciendo un poco más de algunas reglas o acuerdos que necesitan ser. Bueno, el equívoco mayor está
cuando se quiere traer algo, así un paquete que está hecho para una realidad que no se conoce. Y tiene que se respetar siempre, y ahí mi formación de psicología me ayuda un poco en eso, que es escuchar y comprender bien cuáles son las reales necesidades de ese momento. Eso es importante tomar en cuenta. Claro. Rafael, tenemos aquí una pregunta que te hace Jaime Ale Yarad. Nos dice, ¿quién es el mayor responsable de llevar los frenos en la empresa familiar? A mí me parece que yo puedo, Jaime, decirle que lo mayor responsable para que una estructura de gobierno pueda avanzar son los socios. Los socios es que van a hacer la validación de esa estructura, de una estructura, cualquier que sea. Entonces, ese es un trabajo muy dirigido y que se tiene que trabajar mucho con los socios. Ese es el grupo que va a estar responsable por poner en marcha su estructura de gobierno. Claro. Estamos ya en los últimos minutos de tu participación, Rafael, y estamos en la recta final ya de nuestra semana, que ya hasta me empieza, del maratón, que ya me empieza hasta a dar nostalgia de cerrar. Yo creo que ya me gustó estar aquí en la cámara. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar? A mí me parece un mensaje final que una empresa familiar o está metido en una familia empresaria, que se tiene en cuenta que existen responsabilidades, existen compromisos, pero lo principal es respetar la historia y trabajar con una mezcla de conservadorismo con innovación. La fuerza de las empresas familiares está justamente en avanzar. Se saca el O y se pone el I, que es conservadorismo con innovación. Es difícil esa mezcla. Sí, difícil, pero las historias que nosotros conocemos de empresas familiares centenarias, bicentenarias, en algún momento pudieran hacer ese cambio, de esa mirada, de no solo traer cosas y estar fijado en el pasado, pero también una mirada para el futuro, trayendo y no abriendo mano de la parte del conservadurismo, pero buscando también innovación. Y mira cómo, Andrés, este seminario ha ido como llevando de la mano los temas y concatenando cada uno de los ponentes, porque está ya en el panel Leonardo Glickin, con quien vamos a platicar justamente el tema generacional, que es un tema que involucra mucho el conservadurismo de los fundadores, de las generaciones que están llevando el control, con el interés, la nueva visión, la nueva realidad de las generaciones actuales que tienen quizá otra manera de entender el mundo. Y creo que parte del meollo de las empresas familiares es poder conciliar justamente esas dos visiones y entendernos, porque si no nos entendemos, nos empezamos a complicar todo. Sí, muy bien. Primero, darle la despedida a Rafael como corresponde, y que te agradecemos nuevamente que hayas estado acá en este último día de este maratón. Así que esperamos volver a verte y encontrarnos en más de las actividades que haga FEI en el futuro. Así que muchas gracias. Dale. Y ahora le vamos a dar la bienvenida entonces a Leonardo. Gracias, Rafael. Gracias a vos, un gustazo. Y Leonardo es un genio
un genio, y a mí me orgulla mucho de estar compartiendo una pantalla con Leonardo Grikin. Saludos, Muy bien, Leonardo. pues.